Media. No se acerquen más. Esposa. Piérdanse. Esposa. The film was translated and narrated by M Media. Yo, Duan Weiwei, por la presente juro a los cielos que a partir de hoy, no tendré más lazos con la familia Duan. Un día, sin duda me convertiré en una persona de alta posición. El sufrimiento que he soportado, ustedes seguramente pagarán 100 veces, 1000 veces más. Cinco años después. Duan Weiwei, presidenta del grupo Qianshan. The film was translated and narrated by M Media. La presidente Duan es reconocida internacionalmente, la magnate femenina más misteriosa. Ella empezó de cero, aunque solo tenía educación secundaria, pero ya se ha construido un poderoso imperio valorado en cientos de miles de millones. ¡Qué asombroso! Como mujer, quiero aprender de ella. Presidente Duan. Pei Che, presidente del grupo Longchuan. El área para este proyecto de demolición es precisamente tu antiguo pueblo natal. Es hora de volver y reclamar todo lo que me pertenece. Presidente Duan, es demasiado peligroso que vuelvas solo. Yo iré contigo. Esas personas desprecian la moralidad. Son peores que bestias. Es bueno tenerte allí. Será más conveniente manejar las cosas. De acuerdo, iré a prepararme primero. Asistente Li. Presidente Pei. ¿Cuándo regresarás a Longchuan? La empresa te necesita. Tú mantén la posición por mí. Ahora estoy protegiendo a mi amada mujer. No volveré. Solo por la chica que te salvó en el pasado. Así es. The film was translated and narrated by M Media. Presidente Duan, esta lista registra a aquellos de aquel entonces que fueron amables contigo. No es necesario, los recuerdo todos en mi corazón. Tía Sang, aquí tiene 100,000. En aquel entonces, usted me patrocinó con 100. Ahora estoy aquí para devolverle su amabilidad. ¿Quién es esta? Dando tanto dinero, y no dándome nada a mí. Duan Weiwei, hija de Duan Gouchu. Solo les dan a sus benefactores. ¿Cómo podríamos obtener una parte? Duan Weiwei. No esperaba que todavía estuvieras viva. Si no estuviera viva, ¿quién quemaría incienso en tu tumba? Al principio, te casaste con mi hermano tonto. Estabas armando tal alboroto, actuando con virtud. Al final, no te entregaste a un hombre. Así es, Xiao Fang. La estudiante universitaria que regresó de Longcheng, mira, llevando ese bolso de marca. Y esa gran pulsera de oro. Ella compró todo eso sola. Xiao Fang está en una empresa internacional. Una empresa bajo la bandera de Qiansheng, sirviendo como gerente. Ha traído mucho honor a nuestro jefe de aldea. Parece que estos últimos años, todavía no has progresado nada. Duan Weiwei. Ni siquiera has asistido a la universidad. El umbral del grupo Qiansheng, ni siquiera puedes cruzar, ¿no lo sabes? Eso es bastante normal, entonces, actuando como si Qiansheng fuera propiedad de tu familia. Si te va tan bien, ¿por qué sigues llevando un bolso falso y usando una pulsera falsa? Deja de decir tonterías aquí. Todo lo mío es real. Mira, el chapado de tu pulsera se está pelando. Además, Chanel. Son 12.
nodoso, ¿verdad? Algunas personas, desde el nacimiento, son solo barro en el suelo. ¿Qué sabes tú de artículos de lujo? Solo espera, Duan Wei. Iré a buscar a tu papá para tratar contigo. ¿Todavía crees? Yo, Duan Wei, fuiste maltratado en el pasado. Presidente Duen, ¿deberíamos encargarnos de esto? Sin prisa, ajustaré cuentas con ella lentamente. Rápido, vayan a ver a la abuela Liu. Ha sido bloqueada por el equipo de demolición otra vez. No, vamos rápido, abuela Liu. En aquel entonces, también fue alguien que me ayudó. No puedo permitir que la intimiden. Está bien. Vieja bruja, no me obligues a ponerte las manos encima. Firma los papeles rápido. Mi terreno tiene claramente 90 metros cuadrados. Ustedes de la oficina de demoliciones no pueden simplemente ver que soy una anciana y solo darme dinero por 20 metros cuadrados. ¿No es esto acoso? Vieja maldita. Ya estás medio en la tumba. Viviendo en un terreno tan grande, ¿no es un desperdicio? No firmaré. The film was translated Lo que sea que cede and es una narrated bendición. by M. Media. No seas desagradecido. Están acosando a la gente común. ¿Y qué si te estoy intimidando? Tráeme mis herramientas. Vieja bruja, esto está a 800 grados. Aunque no mueras, quedarás lisiada. Si hacen esto, incurrirán en la ira divina. Vieja bruja, casi no te quedan dientes. Y aún así hablas tanto. Entonces te escaldaré la boca primero. Haciéndola permanente, abuela Liu, hagámosle una gran permanente. ¿Qué tal si le escaldamos las plantas de los pies primero, para que esta vieja bruja luego tenga que gatear para caminar? Te pregunto por última vez. ¿Firma o no? No firmar. Está bien, entonces te escaldaré la boca primero. Alto, ¿Quién eres? soy Duan Wei. Piérdete. Abuela, ¿está bien? Estoy bien. Wei. ¿Dónde has estado estos últimos años? ¿Estás bien? Abuela, no se preocupe, estoy muy bien. He regresado esta vez, precisamente para pagar, a usted y a las tías. El año pasado, ha patrocinado la matrícula para el niño. Que verdaderamente, hija agradecida y buena. Quítate del camino. No te metas en mis asuntos. Vieja bruja. ¿Tu boca o la firma? ¿Quiénes son ustedes? Entrar por la fuerza en la casa de alguien y humillar descaradamente la dignidad de otros. Puedo demandarlos. Sí te intimidé. ¿Y qué? Yo soy quien manda en lo que respecta a la demolición. Esta tierra es mía. El grupo Qiangzhen nunca intimida a los débiles. Su equipo de demolición. Disuélvase inmediatamente. ¿Dices disolver y nosotros disolvemos? ¿Quién te crees que eres? Ocúpate de tus asuntos. De lo contrario, a ti también te golpearán. Hija, vete rápido. No te metas en problemas por este viejo saco de huesos. Esta gente es imprudente. Abuela, no se preocupe. Ellos son los que deberían tener miedo. Me gustaría ver quién se atreve a ponerme una mano encima. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Soy la presidente del grupo Qiangzhen. Duan Wei. Alguien de la familia Duan. Es apto para ser el presidente del grupo Qiangzhen. Entonces yo soy el presidente del grupo Longchuan. Ella claramente estaba por ahí, siendo una prostituta, y solo regresó después de ganar suficiente dinero. Mira a ese mocoso a su lado. Mira, es claramente su amante. Salgan de aquí rápido. De lo contrario, les romperemos las piernas. Hija, vete rápido. No los ofendas. Abuela, no se preocupe, sé lo que hago. Abuela. En aquel entonces, acepté su amabilidad. Sin usted, no habría logrado lo que tengo hoy. Por eso ya he preparado para usted las 100 mejores casas, bajo Qiangzhen Inmobiliaria. Puede vivir en ellas o venderlas. Todo depende de usted. Casas del grupo Qiangzhen. Cada una vale 5 millones. ¿No serían 100 de estas 500 millones?
Hermanos, no le tengan miedo. Esto debe ser falso. Sea real o falso, no necesito demostrárselo. Peiche, arréstalo. Gente como esta The debería film ir a was prisión y translated reflexionar and narrated profundamente. by M. Quiero ver Media. quién se atreve, lo mataré. ¿Atreverse a enfrentarse al presidente Duen? Ya vas a encontrarte con el rey de los puntos. Están abusando de su poder, infringiendo la propiedad de los ciudadanos y dañando deliberadamente a los aldeanos. Todos ustedes, esperen a pudrirse en prisión. Me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Por favor, perdónenos la vida de nuevo. Danos una oportunidad. Realmente sabemos que nos equivocamos. Wait. Gracias por ayudar a la abuela a salvar mi casa. Abuela, todo esto fueron solo pequeños favores. Hija, eres realmente el presidente de Kiangseng. Wen Wei, miserable muchacha. Después de desaparecer por tantos años, no vas a salir y enfrentarme. Tú, por otro lado, no has vuelto a casa por tantos años. Si no fuera porque Chao Fen me lo dijo, probablemente querrías pasar toda tu vida sin verme nunca. ¿Volver para qué? ¿Para esperar a ser vendida por dinero por ustedes? Si no hubiera oído de otros que has hecho algo de dinero. Ni siquiera sabría qué has estado haciendo en otros lugares. Todos estos años. Sin vergüenza. Verdaderamente has avergonzado a nuestros ancestros y avergonzado al cielo y a la tierra, el prestigio de nuestra familia Duen. Todo lo has perdido tú. Vamos, ven a casa conmigo. ¿Qué derecho tienen a sermonearme? ¿Qué hicieron todos ustedes en aquel entonces? ¿No tienen ni idea? Cuando Wei entró a la universidad, ni siquiera estuviste dispuesto a pagar su matrícula. Lo que hiciste fue realmente incorrecto. ¿Por qué la boca de un burro sobresale del comedero de un caballo? Los asuntos de mi familia no son asunto tuyo. Esta chica simplemente no debería estudiar. Si no fuera por ti, The film viejo, was apoyándola desde translated atrás. and narrated ¿Cómo by podría M. ella haber Media. huido tan rebelde? ¿Así que no vas a volver? Está bien entonces. Ya que eres tan desleal y desobediente. Entonces no me culpes por ser despiadado. Ven. Hoy firmas este contrato de traspaso de casa. De ahora en adelante, yo, tu padre, no tengo una hija como tú. ¿Quieren vender la casa que mi madre me dejó? Y que sí lo vendo. ¿Para qué necesita una mujer como tú una casa? Ahora que hay una demolición, nosotros podemos vender por más dinero e incluso comprar otra casa para tu hermano. Si no fuera por estos últimos años, en los que no estuviste en casa, habrías firmado esto hace mucho tiempo. Y yo habría vendido la casa hace mucho tiempo. Contrato de demolición de viviendas. Ya quisieran. Esta firma. No la firmaré. Tú, Ren Wei, realmente te has vuelto muy atrevida ahora. ¿Te atreves a romper el contrato? Verás cómo no te mato a golpes. Mocosa. ¿Qué derecho tienes a estar en desacuerdo? No creas que solo porque trajiste a un gigolo, tienes un respaldo. Esta casa me pertenece originalmente. No tienen derecho a disponer de ella. Escucha atentamente. Hoy, yo, Wen Chu, y tú, Wen Wei, rompemos nuestra relación padre-hija. De ahora en adelante, no tienes derechos de herencia sobre esta casa. Solo porque soy una chica. Pero ustedes quieren mi desempeño en la universidad. Solo porque soy una chica. ¿Querían venderme a un tonto? Todas estas cosas que han hecho a lo largo de los años son peores que cerdos y perros. Les digo, este contrato, no lo firmaré. Ni siquiera piensen en obtener ningún beneficio de mí. Eso no depende de ti. Aquí. Tus gastos desde la infancia hasta la edad adulta están todos registrados aquí. No solo debe firmarse el contrato hoy. También debes devolver el dinero. Sin embargo, si aceptas firmar, podemos The ser film was indulgentes translated y dejarte and pagar menos. narrated by Ustedes M. realmente Media. calcularon todo con tanta precisión. Cuando naciste en aquel entonces, originalmente tenía la intención de regalarte, pero resultaste ser una niña, y nadie te quería en absoluto. Y tu inútil madre, que no pudo darme un hijo antes de morir. Su muerte realmente no es de lamentar. ¿Qué derecho tienen a hablar de mi madre? Lo diré aquí mismo hoy. Mi dinero,
No obtendrán ni un solo céntimo. No firmaré este contrato. No creas que si no firmas, no tendremos forma. Eliminaremos tu nombre del salón ancestral. Esta casa seguirá siendo nuestra. Así es, vamos. Ven conmigo al salón ancestral. Presidente Dwen. Los forasteros no están permitidos en el salón ancestral de la familia Dwen. Está bien. Espérenme aquí. Solo iré con ellos. Y arreglaré todas las cuentas. Vamos. Soy el presidente de Longchuan. Envíen el helicóptero aquí de inmediato. Saludos, patriarca. Solicito expulsar a la hija desobediente, Wen Weiwei, de la familia Dwen. Y reclamar mi casa. Buen güey, ¿tienes algo más que decir? Desde la infancia, mi padre ha favorecido a los hijos sobre las hijas. Constantemente golpeaba y regañaba a mi madre. Después de golpear a mi madre hasta la muerte, se volvió a casar y trajo a una madrastra malvada y a su familia. Durante más de 10 años, viví en un establo, viviendo peor que, después de mucho esfuerzo, confiando en mis propios esfuerzos, entré a la universidad, pero tomaron mi plaza universitaria y la vendieron. No solo eso, también me obligaron a casarme con un tonto. Esta casa me la dejó mi madre. No tienen derecho a tomarla. Solo eres una chica. Tarde o temprano pertenecerás a la familia de otra persona. Yo, tu padre, todavía necesito depender de mis hijos para el sustento en la vejez. Devuelve la casa rápidamente. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que no puedo mantenerlos en su vejez? ¡Qué broma! Desde la antigüedad hasta ahora, la gente cría a los hijos varones para el cuidado en la vejez. Nunca he oído hablar de criar hijas para el sustento en la vejez. Yo, tu padre, tengo 2 hijos. Uno trabaja en Longchuan. Y uno está en el extranjero. ¿Cuál no es el orgullo de nuestro pueblo? Wen Weiwei. Yo, tu padre, todavía necesito depender de ti. En efecto, tener una hija es inútil. Dado que ese es el caso, entonces vamos a eliminar a Wen Weiwei del apellido Wen. La casa pertenecerá a Wen Gucho. El líder del clan es sabio. ¿Con qué derecho? Esta casa me la dejó mi madre, como líder del clan. No puedes distinguir el bien del mal. Creo que ya eres lo suficientemente mayor como para que es hora de que te retires y dejes que una persona más capaz tome el relevo. ¿Cómo te atreves, como mujer? Ni siquiera tienes derecho a entrar en la sala ancestral, y te atreves a replicar a tus mayores. Traigan la ley familiar para tratar con ella. ¿Cómo se atreve a desobedecer las enseñanzas del líder del clan? Que se arrodille en el brasero. Esta alta temperatura de 500 grados. Tú no morirás, pero quedarás lisiada. ¿Qué estás haciendo? The film was translated and narrated by M Media. Dekant. No seas grosero con la presidente Dwen. ¿Cómo puede ser esto, ser mujer? ¿Es eso mi culpa? A los ojos de gente como tú. El género es el pecado original. Es precisamente por gente como tú que el mal prolifera. Este apellido Duan. Ya no lo quiero. Este salón ancestral no merece guardar mi tablilla. Bien. ¿Te atreves a golpearme? Esto es mucho más ligero que cuando me golpeaste en aquel entonces. ¿Quién te permitió entrar? Fuera. No hay necesidad de ahuyentarlo. He tomado una decisión. Firmaré el contrato. ¿No se habría acabado si hubieras firmado antes? ¿Por qué tuviste que dar tantas vueltas justo ahora? ¿Solo para soltar esa frase? Firma rápido. Pero tengo una condición más. Al mismo tiempo, también quiero firmar un documento de ruptura de lazos, para demostrar que yo y la familia Duan no tendremos ninguna conexión más, y puedes olvidarte de obtener ni medio céntimo de beneficio de mí de nuevo. Como si a alguien le importaras. Peiche, ve a preparar una excavadora. Oiga, voy a arrasar este salón ancestral, hasta los cimientos. ¿Quién te crees que eres?
Hoy, el presidente Qianshan viene a discutir la demolición. Si se demuele o no, no depende de ti. Es así, entonces, solo espera y verás. Esto es malo, patriarca. Esto es malo. La excavadora ha llegado a la entrada del salón ancestral. Presidente Qianshan ya está en el pueblo. No debes causar problemas bajo ninguna circunstancia y afectar la demolición. Buen Wei, firma rápidamente el documento. ¿Quién está causando problemas? ¿No es Duan Wei la que está causando problemas? ¡Qué pecado! ¿Cómo pudo nuestra aldea producir una plaga como tú? Si la recepción no es buena, te haré responsable hoy. Firma rápido. Todavía tengo que ir a recibir al presidente en un momento. Ven aquí, ven aquí. No es necesario apretar. Soy el presidente Qiang Zheng. Ya hemos llegado a esto. Y sigue siendo tan arrogante. Todavía soy el padre de la presidenta. Soy su padre. Ni siquiera sabía que ella era la presidenta. Duan Wei, eres un destructor en tu casa. Si te atreves a tocar este salón ancestral, solo inténtalo. A ver si este viejo guardia no te despelleja vivo. The film Hoy was te haré saber translated and narrated a by quién has M. provocado Media. realmente. ¿Es este realmente el equipo de demolición de la presidenta? ¿Podría Duan Wei realmente ser la presidenta? ¿Cómo es eso posible? Ella nunca fue a la universidad. ¿Cómo podría convertirse en presidenta? Sigue soñando. Dios mío. Este salón ancestral realmente va a colapsar. Corran, cuidado de no ser aplastados. Corran, corran, Ve, corre, 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 ve. ve, corre, 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 ve. Hermano, mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos. Se acabó, se acabó. Ahora todo está completamente arruinado. ¿Se acabó? Todos ustedes se lo merecen. Duan Wei. Este salón ancestral pertenece a nuestra familia Duan. Tú, sin nuestro permiso, lo destruyes. Solo espera, te demandaremos. Lo siento. La tierra de todo el pueblo ya ha sido comprada por mí. Hoy, en este salón ancestral, ya sea que vierta estiércol o críe cerdos, no tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Ir contra el orden natural. Este salón ancestral es de la familia Duan, adorado por generaciones. ¿Cómo te atreves a demoler lo que nuestros ancestros dejaron? Estás arrancando las raíces de la familia Duan. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a pronunciar tales palabras salvajes? Las mujeres son el fundamento de una familia. Sin mujeres, ¿cómo pueden continuar los descendientes? Estoy aquí hoy para decirles a todos, las mujeres también pueden ser el cielo. La familia Duan prefiere a los hijos sobre las hijas. Incluso si los ancestros volvieran a la vida, los maldecirían por ser indignos. Buen bocho, buen bocho. ¿Cómo no educaste? El salón ancestral está destruido. No te perdonaré. Patriarca, por favor, calma tu ira. Duan Wei, como miembro de la familia Duan, realmente hiciste algo tan rebelde e impío. Solo espera el castigo familiar. Tú y yo, ya hemos firmado el acuerdo de ruptura. También me eliminaste personalmente del registro familiar. La familia Duan y yo ahora no tenemos absolutamente ninguna relación. Las reglas de tu familia Duan no pueden ser impuestas sobre mí. Duan Wei, ellos no pueden controlarte. Pero yo, tu tío mayor, ciertamente puedo. Duan Wei, por un pequeño conflicto, causaste una ruptura total y demoliste el salón ancestral. ¿Cómo pudo la familia Duan tener, egoísta como tú? Tu padre es verdaderamente inútil. Ni siquiera puede tener un hijo. Y en su lugar te dio a luz a ti, una que solo da pérdidas, trayendo vergüenza a toda la familia Duan. Hermano mayor, por favor no me regañes. Ya he cortado lazos con ella. Ya no es mi hija. Bastardo. Si no dejas un heredero, ¿quién continuará nuestra línea familiar después de 100 años? Está bien, ya he arrasado el salón ancestral hasta los cimientos. Después de que mueras, ni siquiera tendrás una tablilla conmemorativa. ¿Por qué sigues preocupado por quién te ofrecerá incienso? Duan Wei, tú, descendiente impía, hermano mayor. Duan Wei, incurrirás en la ira divina por esto. Yo soy el castigo que el cielo les ha enviado a ustedes. Segundo tío,
Me preguntaba dónde encontrarte. Te entregaste directamente a mi puerta. ¿Qué vas a hacer? Gente, si hay venganza, tómala. Si hay bondad, repágala. Hace 10 años, me diste bastantes sobras de basofia. Mi mayor virtud es saber cómo devolver la bondad. Hoy, te devuelvo 10 veces la cantidad de el agua residual te ha sido devuelta. No quiero que me pagues, aléjate. Insisto en pagarte. Es demasiado apestoso, me pican los ojos, me pregunto qué harán estas personas. Usar el aguaricillo el de mi casa, basofia de mi casa, así que resulta que van a darle esto al segundo anciano de la familia Duen para que beba. ¿Vas a beberlo tú mismo, o quieres que te lo dé de comer a mano? Duen Wei, tú. Eres un demonio. Un verdadero demonio. Lo presencié hace 5 años. Segundo tío. Quería pedirte que me prestaras algo de dinero. ¿Qué tipo de libros lee una chica? Tu trabajo es llevar el orinal y cocinar. Piérdete. La presidente Duen te dijo que bebieras. ¿Cómo te atreves a negarte? Si no puedes beber, entonces solo es correcto la manera en que usted me ha tratado. ¿En qué me trataste? Duen Wei, prepárate para morir. Está bien, no hay necesidad de detenerlo. ¿Cómo te atreves a intimidar a mis 2 hermanos? Ellos se dieron porque te vieron como una chica, pero yo no me contuve. Tercer hermano. Te di una oportunidad. Tú también eres inútil. Ahora es mi turno. Perra. ¿Cómo te atreves a tratar así a tus parientes? Recibirás tu merecido. Soy tu merecido. Sigue golpeándolo. Golpéalo hasta que no pueda levantarse. Duen Wei, tú, canalla, suelta rápidamente a mi tercer hermano. Duen Wei, golpeaste a mi tercer hermano, hasta dejarlo como una cabeza de cerdo. ¿Tanto te preocupas por él? ¿Qué tal si tomas su lugar? Duen Wei, eres demasiado malvada. En aquel entonces, realmente no debía haberla echado de la casa. Si lo hubiera sabido antes, debía haberla golpeado hasta la muerte. De lo contrario, nosotros 3 no estaríamos sufriendo así. Duen Guchu, tú, inútil. Ni siquiera puedes manejar a tu propia hija correctamente. Duen Guchu. Mis disculpas. En este pueblo, ninguna de las casas de la familia Duan, no se derribará ni una sola casa. Ustedes, miembros de la familia Duan, ni sueñen con recibir un solo céntimo. Peiche, vámonos. ¿A dónde? A la casa del jefe del pueblo. Para notificarles. Todas las casas de la familia Duen, demolición detenida. No se dará compensación. Hermano mayor, segundo hermano. ¿Podría ser Duen Wei? Ella es realmente la presidenta. ¿Qué presidente? La conmoción de esta persona. Si la poderosa presidente de Qianzhen se entera, no seremos culpados. Wei. Esposa. ¿Cómo la llamaste? Wei es mi esposa. Quiero dormir con mi esposa. Desprecio. ¿Quién es tu esposa? Tu familia y la familia Duan. En aquel entonces, conspiraron para incriminarme. Estoy aquí hoy para ajustar cuentas contigo. Atrévete a llamarme así de nuevo y te arrancaré la boca. Así que es Wei. No te he visto en años, te has vuelto aún más hermosa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿Has venido a cumplir el contrato matrimonial? Da-chan. Rápido, besa a tu esposa. Wei me golpeó. Quiero que Wei sea mi esposa. Ven a casa conmigo. Suficiente. Con papá aquí. Me aseguraré de que esta maldita chica se case contigo.
¿Qué derecho tienes a golpear a mi hijo? Duen Weiwei. ¿Qué quieres decir con esto? Vine hoy precisamente para hacerle pagar por su comportamiento. No consiguió realizarlo ese año. Pagué el dinero. Así que es un matrimonio adecuado. Veo que hoy no estás aquí para cumplir el contrato matrimonial. Entonces devuelve los 50,000 yuanes de aquel entonces. Si no tienes el dinero, entonces cásate obedientemente con mi hijo. Rompí lazos con la familia Duan hace mucho tiempo. ¿Rompiste lazos? ¿Dices rompiste lazos y ya está roto? En aquel entonces, tu padre tomó 50,000 yuanes. Ahora, para devolverlo, costará al menos 100,000 yuanes. En aquel entonces, hiciste que Xiao Fang me suplantara para ir a la universidad. Y hasta conspiraste con un tonto para hacerme daño, romper la ley a sabiendas. ¿No tienes miedo de ir a la cárcel? En la aldea de la familia Duen. Soy el jefe de la aldea. Yo soy la ley. No creas que, solo porque trajiste a un mocoso hoy, te dejaré ir. Sigue soñando. Vine hoy para enviarte personalmente a la cárcel. ¿Enviarme a la cárcel? ¿Solo tú? Deja de soñar. Te aconsejo. Lo mejor es que tengas un hijo y sigas la descendencia, para la familia Dachan mía. Y puedo considerar dejarte ir. Realmente eres verdaderamente impenitente. Entonces, solo espera y verás. Eso no depende de ti. Dachan, iré a cerrar la puerta. Date prisa. The film was translated and narrated by M-Media. Solo espera. Chao Fen, vuelve rápido. Alguien golpeó a tu hermano. Vuelve rápido. No se confía en todos. Cuando mi Chao Fen regrese, lo lamentarán. Duan Weiwei, ¿realmente te atreviste a golpear a mi familia? Yo lucharé contigo hasta la muerte. Papá. ¿Estás bien? Llegaste justo a tiempo. Ustedes tres pueden ser tratados juntos. Tú, una persona despreciable, ¿todavía quieres tratar conmigo? ¿Realmente te atreviste a golpear al jefe de la aldea y fuiste grosera con Xiao Fang? Duan Weiwei, tú eres la que debe ser castigada. Ustedes no distinguen el bien del mal y toman partido ciegamente. Esto es ayudar e incitar al mal. ¿Lo sabes? Tú, un don nadie. ¿Con qué derecho nos dices qué hacer? Chao Fen es verdaderamente la belleza del pueblo. Ella es la esperanza de todo nuestro pueblo. Lo que Xiao Fang asiste es la mejor universidad de todo el país. Toda nuestra aldea se regocija en su gloria. La Xiao Fang de la que hablas usó mi carta de admisión y usurpó mi lugar en la universidad. Tonterías. He sido una estudiante sobresaliente desde la infancia. Entrar a la universidad de Longcheng no es nada. No digas tonterías. Mi hija es excelente. ¿Quién en el pueblo no lo sabe? Estás celoso. Por eso dices esto de mi hija. Los estudiantes que se gradúan de la Universidad de Longcheng no mienten. Lo que diga Xiao Fang es correcto. Tú, una persona que no ha asistido a la universidad, ¿qué derecho tienes a cuestionar a Chao Fen? Si vuelves a difundir rumores, fuera del pueblo... Estás diciendo tonterías. Yo sexta la lista de admisión en ese entonces. Fue Duan Weiwei quien entró en la Universidad de Longcheng. Simplemente no estaba el nombre de Xiao Fang. No pienses que Duen Weiwei te dio unas cuantas monedas apestosas y te pondrás de su lado. Chao Fen estudiando en Longcheng. Eso es un hecho genuino. Xiao Fang, puedes suplantarme para ir a la universidad, pero no tienes forma para usurpar mi vida. Con tus capacidades, también serías un holgazán académico en Longcheng, ¿verdad? Deja de decir tonterías aquí. Yo, Xiao Fang en Longcheng, soy una graduada destacada. ¿Es así? Tengo una prueba aquí. Todos, vengan a echar un vistazo. Esta es la lista de graduados de Longcheng de este año. Todos pueden verlo, ¿verdad? En esta lista de graduados, el nombre de Xiao Fang no aparece en absoluto. Es verdad. El nombre de Chao Fen realmente no está allí. Duan Weiwei, tú, alguien que ni siquiera ha puesto un pie dentro de una puerta de universidad. ¿Cómo podrías tener una lista de graduados de la Universidad de Longcheng? Esta lista falsa tuya está claramente falsificada. Gente, no dejen que ella los engañe. Xiao Fang tiene razón. No tomes un trozo de papel de desecho y te pongas tan arrogante. El asunto del robo de identidad de aquel entonces. ¿Hace mucho que todos lo olvidaron? No los reconozco. ¿Quién puede hacerme algo? Les doy 3 segundos para ir a la oficina de educación y entregarse. ¿Qué clase de fantasía estás teniendo? Si ese es el caso, entonces, tendremos que invitar al director de Longcheng. Duan Weiwei. Longcheng es la academia más prestigiosa de la nación. El director está extremadamente ocupado, y alguien como tú no puede simplemente invitarlo. Presidente Duen, el director de Longcheng, ya está esperando en la entrada. Que entre. Director, supongo que usted también conoce a esta estudiante.
Xiao Fang, quizás podría revelar su verdadera identidad. Director, ¿por qué está aquí? De hecho, conozco a este estudiante. Sin embargo, su nombre en la Universidad de Longcheng era Wen Weiwei. The film was ¿Qué? translated and narrated Este estudiante by estaba entre las de Media. menor rendimiento académico en Longcheng. Hizo trampa repetidamente en los exámenes. Tenía una vida privada extremadamente inapropiada y para obtener su diploma sedujo a profesores y cometió fraude académico múltiples veces. Finalmente, la escuela investigó y encontró la verdad y fue expulsada. Ya que fuiste tú quien entró en Longcheng, entonces, ¿por qué asistió Xiao Fang en su lugar? Tendrás que preguntarle al jefe de la aldea sobre eso. El jefe de la aldea, personalmente a Duan Gouchu, compró mi carta de admisión a la universidad. Por eso no pude asistir a la universidad. Increíble, nuestra orgullosa belleza del pueblo. En realidad suplantó a alguien para asistir a la universidad. ¿Qué hay de malo en la suplantación? Si quieres culpar a alguien, culpa a Wen Weiwei por no tener una buen padre. Todos somos aldeanos aquí. ¿Qué más da quien vaya a la universidad? Además, todos somos vecinos del mismo pueblo. Los escándalos familiares no deben ventilarse en público. El jefe de la aldea tiene razón. Todos deberían estar unidos. Es lo mismo quien asista a esta universidad. Exacto, exacto. Ya que la familia Duen tomó el dinero y nuestro pueblo ganó reputación, esta es una situación en la que todos ganan. Ustedes, chusma, solo se preocupan por el lucro y no tienen sentido de la justicia. Tu papá tiene dinero. Dile que te compre uno. Xiao Fang solo tiene suerte. Deja de balbucear. No pueden distinguir el bien del mal. Tarde o temprano, sus vidas serán como la de Xiao Fang, pudriéndose y apestando. Simplemente no me desempeñé bien en aquel entonces, aunque no entré a la universidad. No sigo trabajando en Qiansheng ahora. Xiao Fang tiene razón, sin tu pésimo lugar. Ella seguiría estando bien. Gente, de ahora en adelante, si quieren trabajar en Qiansheng, solo mencionen mi nombre directamente. No se necesita entrevista. Lo arreglaré para ustedes. Chao Feng es verdaderamente buena. Ella se preocupa por nosotros. Entonces, nuestro inútil en casa dependerá de ti. No hay problema, no hay problema. Ella está llena de mentiras. De Qiansheng. Este compañero de clase, te ves bastante guapo, o en realidad, es solo que tu cerebro no funciona muy bien. En lugar de seguir a Duan Weiwei, ¿por qué no me sigues a mí? Trabajo en el departamento más importante de Qiansheng. ¿Cómo podría decírtelo fácilmente? Exacto. ¿Quién sabe si Duan Weiwei encontrará la compañía y causará problemas? ¿Crees que si no me lo dices, no sabré dónde trabajas? Tú. Ni siquiera has ido a la universidad. Incluso el umbral del grupo Qiansheng. Ni siquiera puedes entrar. ¿Qué usarás para investigar? Feiche. Presidente Duen, ya hemos descubierto. En Qiansheng ella es solo una pasante. ¿Así que solo es una pasante? Incluso los empleados oficiales de Qiansheng tampoco cuentan. Con razón no lo sabía. ¿Qué tiene de malo ser un pasante? Estoy a punto de convertirme en empleado a tiempo completo. Que venga su supervisor. Deja de presumir, Duan Weiwei, mi supervisor. ¿Cómo podrían venir a este pequeño pueblo en ruinas? Gerente Lee, venga aquí. Hola, presidente Duen. Gerente Lee. Estás equivocado. Duan Weiwei. Ella es solo alguien de la familia Duan. Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a no reconocer ni siquiera a la presidente? ¿Cómo es posible? Ella es solo alguien que la familia Duan desechó. ¿Cómo podría ser? Segunda solo después de una persona. Por encima de miles. El presidente de Qiansheng. De hecho, Presidente Duen, ella es la verdadera presidente de Qiansheng. Tú, una simple becaria. ¿Cómo te atreves a ser tan descarada? Tú. Estás despedida. no, gerente Lee. Por favor, The se lo film ruego. was Por favor, translated no me and despida, narrated gerente Lee. by Media. La presidente Duen tiene el poder de vida o muerte de Qiansheng. ¿Ofendiste a la presidente Duen? ¿Cómo podría yo mantenerte? Duen Weiwei, ¿te atreves a ponerle una mano encima a mi hija? No te lo perdonaré. Me aseguraré de que tus padres en el pueblo no tengan una buena vida. ¿En serio? Entonces será mejor que te des prisa. Si los acosas, solo aplaudiré con deleite. Pero me temo que tu tiempo se está acabando. ¿Qué quieres decir? Aquí están todas las pruebas de tu corrupción y soborno de los últimos años. Ya he llamado a la policía. Solo espera a ir a la cárcel el resto de tu vida allí. Malversó tanto, así que, la tierra de nuestra aldea fue toda desnatada por el jefe de la aldea. Tanto dinero, suficiente para toda su familia por 3 vidas. Con razón. Incluso te ayudamos, incluso malversaste nuestras insignificantes sumas. Te mataré a golpes, te mataré a golpes. Matarte a golpes.
Uy, gay, estábamos ciegos a tu grandeza. Todos estábamos en la oscuridad. Por favor, no nos culpes por culpa de estos 3 sinvergüenzas. De acuerdo. Wei Wei. No llames a la policía, no denuncies. Todos somos del mismo pueblo. Uy, gay, te lo ruego. Fui un tonto. No reconocí que eras la presidente de Qiansheng. Por favor, déjanos ir. Hace 5 años, nadie me perdonó, entonces juré en secreto que a todos los que me acosaron, definitivamente, en el futuro, les devolvería el céntuplo, el 1000 por 1. Peiche, vámonos. De vuelta a Qiansheng. Uy, gay. Uy, gay. ¿Por qué la cotización? Le diste al supervisor Chen, le falta un 0. No lo sé. Solo seguí los archivos de la unidad USB. El archivo que imprimiste tú misma. ¿Cómo podrías no saberlo? Creo que eres claramente una espía enviada por una empresa rival para una becaria como tú cometer tal error. Empaca tus cosas inmediatamente y lárgate. No has investigado nada con claridad, y me vas a despedir. ¿Por qué te sientes culpable? Todavía te atreves a discutir. Mi archivo no tiene ningún problema, debes ser tú. ¿Quién cambió los datos en secreto? Debe ser culpa de la persona nueva. Director Feng nunca ha cometido tal error. Los becarios de hoy son realmente algo. Datos tan centrales de la empresa. Manipularlos. The film ¿Qué was más podría ser translated sino una and espía? Dije que no lo narrated by cambié. M-Media. Imprimí directamente el archivo de la unidad USB. Si no lo hubiera descubierto a tiempo, la empresa habría perdido 20 millones por nada. Parece que esta Feng Xiuxiu me está atacando específicamente. Entonces le seguiré el juego. Ya que dices que lo hice yo, entonces exijo revisar los archivos fuente de tu computadora para probar mi inocencia. Tú, una becaria, ¿qué derecho tienes a revisar mi computadora? Tú, un pedazo de basura que ni siquiera aprobó el examen de ingreso a la universidad, ni siquiera la cualificación para hacer prácticas en Qiansheng, tampoco la tienes. RRHH debe haber cometido un error. No lo haré, disculparme ni irme, antes de que el asunto se aclare. Directora Feng, ya que no te atreves a dejarme revisar tu computadora, no sé. ¿De qué te sientes culpable exactamente? ¿De qué tengo que sentirme culpable? Yo solo. Me temo que hay un topo en la empresa. ¿Cómo te atreves a cuestionar al director Feng? Llamen a seguridad, échenla de aquí. La fuerza hace el derecho, incapaz de distinguir el bien del mal, solo porque es directora. ¿Todos la apoyáis a ella? ¿Cómo puede Qiansheng tener tales empleados oportunistas? ¿Cómo te atreves a maldecirnos? Échenla de aquí. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Está bien, te daré una oportunidad para que te demuestres. Dime. Si hay un problema con los datos de mi unidad USB, me disculparé contigo. Pero si es tu problema, te arrodillarás ante todos nosotros, harás una reverencia 3 veces en voz alta, luego empaca tus cosas y piérdete. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Duano y Wei, solo espera para hacer la reverencia. Más tarde, haz la reverencia en voz alta. Antes de que el asunto se investigue claramente, te aconsejo que no saques conclusiones precipitadas. Realmente no derramarás lágrimas hasta que veas el ataúd. El director Feng no puede estar equivocado. Duano y Wei. Abre los ojos y mira bien. Mi archivo fuente no tiene ningún problema. Debes ser tú. ¿Quién manipuló los datos de mi unidad USB? Imposible. Definitivamente lo cambiaste tú mismo. Como directora. ¿Qué razón tendría para hacer algo así? Solo tú tienes malas intenciones. Queriendo ser indulgente con una empresa rival, Duano y Wei, deja de decir tonterías, date prisa y arrodíllate para disculparte. Arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. Arrodíllate, arrodíllate, arrodíllate. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Alto. ¿Qué están haciendo todos? Asistente Pei, Duano y Wei, ella manipuló la cotización de la empresa, casi causando a la empresa una pérdida de 20 millones. Debes despedirla. Este asunto no puede concluirse basándose únicamente en tus declaraciones unilaterales. Llama al departamento técnico. Asistente Pei. Ella es solo una pequeña becaria. No hay necesidad, ¿verdad? Solo The despídela. film was translated ¿Quién and es despedido en narrated esta by empresa? M-Media. No es algo en lo que debas interferir. Entra.
Informando, asistente Pei. Los datos ya habían sido alterados antes de guardarse en la unidad USB. Esta versión actual es la alterada. El espectáculo del ladrón gritando atrapen al ladrón. Director Feng es realmente impresionante. Debe ser Duan Oiwei. Ella modificó los datos de mi computadora. Debe ser ella. La contraseña de la computadora de todos. Solo ellos mismos la saben. Director Feng, a estas alturas, ¿todavía quieres que prohibáis las grabaciones de vigilancia? No esperaba que la directora Feng fuera una persona así. Si no fuera por el asistente Pei, Duan Oiwei habría sido acusada injustamente. Lo siento. Asistente Pei, yo solo perdí la cabeza momentáneamente. Solo quería castigar a Duan Oiwei. Hacia empleados de menor rango. Acoso laboral y difamación. ¿No sería entonces que la empresa no tendría a nadie que se atreviera a venir? Lo siento, me equivoqué. Asistente Pei, me equivoqué. Por favor, perdóname, asistente Pei. Quiero despedir. Sospecho que Feng Xiuxiu es un infiltrado. Solo despedirla así es demasiado fácil para ella. Considerando que esta es tu primera ofensa, te degradaré a empleado de nivel básico esta vez. Si hay una próxima vez, no me culpes por ser descortés. Gracias. Gracias, asistente Pei. Gracias. De acuerdo. Vuelve al trabajo. Duan Oiwei. Solo espera. Esposa, ¿cómo fue? ¿Despidieron a Duan Oiwei? Liu Daqiang. Todo es tu culpa. Si no me hubieras dicho que me metiera con Duan Oiwei, no habría perdido mi puesto de directora. Buena nuera. Cálmate. Daqiang tampoco sabía que Duan Oiwei sería tan difícil de tratar. Exacto. Esto no fue la intención original de nuestro Daqiang. Solo perdónalo esta vez. Perdonarlo. Mi puesto de directora con un salario anual de 6 cifras. Simplemente se fue así. ¿Quién me va a compensar por mi trabajo? Esposa, me equivoqué. Liu Daqiang. Es mi culpa. No debí haber conseguido un guardia de seguridad como novio. ¿Rompemos? No, esposa, los agravios que sufriste por culpa de Duan Oiwei, definitivamente te ayudaré a vengarlos. Sí. No puedes romper. Buena nuera. Ahora todo el pueblo sabe que nuestro Daqiang encontró una novia con un salario anual de 6 cifras. Sí. Esta vez fue nuestro Daqiang quien fue ignorante. Esto. Te ayudaremos a golpearlo. Tú, bueno para nada, apúrate y arrodíllate ante tu esposa. Esposa, me equivoqué. Mal, me equivoqué. Por favor, perdóname, esposa, ¿sí? Akir, así que esta es la novia por la que Liu Daqiang gastó tanto dinero para conquistar. Liu Daqiang, ¿por qué estás arrodillado en el suelo, como un perrito faldero? Duan Oiwei, enojaste a nuestra buena nuera. Y todavía te atreves a mostrar tu cara. ¿De qué tengo que tener miedo? Esto no es tu propiedad. Duan Oiwei, mocoso, todo es tu culpa. También puedes culparme a mí por esto, claramente te lo buscaste tú mismo. Además, ni siquiera te despidieron, solo fue una degradación. ¿Cómo te atreves a decir eso? Liu Daqiang, controla a tu hermana. Esposa, realmente no podemos romper todo este camino que hemos recorrido. Nos vamos a casar tarde o temprano. ¿Quién dijo que me iba a casar contigo? Pagaste la dote, solo diste esas pocas monedas insignificantes. Y todavía quieres controlarme. Buena nuera, ¿cuánto quieres? Incluso romperemos ollas y venderemos hierro para juntarlo para ti. Absolutamente no puedes decir que vas a romper. Si rompes con nuestro Daqiang. Nuestro Daqiang tendrá que quedarse soltero. Exacto. The film Feng was Xiuxiu, translated si me preguntas, and tu gusto narrated es by realmente Media. terrible. Es el Liu Daqiang persiguiéndote. Todo el dinero que gastó fue de gorronear a sus padres. Incluso mi matrícula para la ciudad de Longcheng. Incluso me la robó. Dime, ¿cómo pudiste encontrar a un inútil así? Duan Oiwei, cállate. Liu Daqiang. Debo haber estado ciega para encontrar un guardia de seguridad como novio. Esposa, yo, no puedes decir eso. Aunque soy guardia de seguridad, pero tus bolsos de diseñador, ropa de diseñador, te los compré todos. Y te vi bastante feliz usándolos. Solo estas pocas cosas podría encontrar a cualquier persona rica. Y todos me las comprarían también. Buena nuera. Debemos hablar con conciencia. ¿Dije yo que quería casarme? Toda tu familia se está aferrando a mí. No es así. Quiero romper. Inmediatamente. ¿Ahora mismo? No puedes romper, pero ya hemos gastado tanto dinero. Si rompes, ¿qué hará nuestro Daqiang? Todo el atuendo de Feng Xiuxiu fue todo comprado por Liu Daqiang. Sí.
Así que durante todos estos años, ¿no habría costado alrededor de 1.000.000 de yuanes? Más que eso. Feng Xiuxiu, Liu Daqiang es solo un guardia de seguridad. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Todo ese dinero fue prestado. Si te casas con él, tendrás que ayudarle a pagar sus deudas. Gafe. No te aferres a mí. Mi cerebro debe estar lleno de agua para ayudarte a pagar deudas. Quítate del camino. Esposa, esposa. 1.000.000 de yuanes andante. No puedes irte. Duano y Wei, lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Si nuestro Daqiang no puede recuperar a Xiuxiu, lucharé contigo hasta la muerte. Exacto. Lo hice a propósito. Quiero que experimentes. Perder lo que más te importa, lo que se siente. 5 años. El dinero que gastaste, todo se ha ido por el desagüe. Duano y Wei. Nos volvemos a encontrar. Feng Xiuxiu. ¿Por qué me persigues? Si no fuera por ti, no me habrían degradado. Hoy, te haré pagar el precio. Te lo merecías. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Si hubieras asumido la culpa obedientemente, confesar voluntariamente, me habrían degradado. ¿Qué clase de lógica retorcida es esa? Feng Xiuxiu, te aconsejo que no hagas ninguna tontería. Lo más tonto que he hecho en mi vida fue no haberte eliminado de una vez por todas. ¿Ve? Feng Xiuxiu, lo que estás haciendo es ilegal. ¿No tienes miedo de ir a la cárcel? Si te vendiera, entonces nadie lo sabría. Ya he llamado a la policía, ya están en camino. Todos, no le crean, no tuvo oportunidad de llamar a la policía. ¿Acaso no quieren probar? ¿A qué sabe ella? Adelante. Esta chica es tan hermosa. Hace mucho que no pruebo algo nuevo. Hoy es la oportunidad. Todos, diviértanse. Xiuxiu, verdaderamente leal. No me he divertido con una chica tan hermosa. Finalmente he vengado a Daqiang. Duano y Wei. ¿Esto es lo que obtienes por ofenderme? Alto. Alto. Atrévete a tocarla. Les quitaré la vida. Esto es malo. ¿De dónde salió este mocoso? Vete. Solo espera. ¿Estás bien? Estoy bien. Llegaste The justo film a was tiempo. translated and Pero ninguno de narrated nosotros by esperaba M-Media. que Feng Xiuxiu hiciera tal cosa. ¿Por qué siento que Peiche es un poco guapo? ¿Es esto un efecto secundario del secuestro? Informando, presidente Duen. Excepto por Feng Xiuxiu, todos los demás han sido aprendidos. Casi logro desarrollar sentimientos con Wei Wei. Estas personas llegaron en el peor momento posible. Primero, déles una lección. Luego envíalos a la estación de policía. Sí, Qué lástima. Feng Xiuxiu logró escapar. El monje puede huir, pero el templo no. Es hora de cerrar el cerco. Vamos, de vuelta a la empresa. Está bien. Duan Wei, esta mujer miserable. Si no fuera por ella, yo no tendría que venir en medio de la noche a robar documentos. Una vez que venda este documento confidencial, me iré al extranjero. Feng Xiuxiu. Como director del grupo Qiangsheng. ¿Por qué siempre vender documentos confidenciales a la empresa rival?
Originalmente, quería encontrarte a unos cuantos hombres. Es una lástima. Lograste escapar de esa prueba. Tú misma eres una simple pasante, pero te entrometes en asuntos ajenos. ¿Por qué exactamente haces esto? ¿Por qué? Por dinero, por supuesto. ¿No tienes miedo de que la empresa te demande? Solo tú sabes esto. Si te atreves a hablar, haré que Dakian te golpee hasta la muerte. Lo que acabas de decir. Y lo que hiciste. Ya lo he grabado todo. Solo espera a enfrentar el severo castigo de la ley. Considerando que solíamos ser, por el bien de nuestra relación de cuñadas, perdóname. Estás soñando. Duan Weiwei, y mientras estés muerto, puedo escapar del país. Cuidado. Peiche. Peiche. ¿Estás bien? Estoy bien. Feng Xiuxiu. ¿Cómo te atreves a lastimar a Peiche? No te dejaré escapar. Lo siento, lo siento. Asistente Pei, no quise decirlo. Presidente Duen, en el fondo, ¿todavía te importo un poco? Capitán, ¿qué está pasando tan tarde en la noche? Para atrapar al topo. Vendiendo información confidencial de la empresa. ¿Los secretos de la empresa se pueden vender por dinero? ¿Qué pensabas? Vamos. Xiuzyu. Duen Weiwei, ¿cómo pudiste poner a Xiuzyu en el suelo así? Dakian, sálvame. Liu Daqian. Entiende esto bien. Es Feng Xiuxiu quien me ha estado haciendo daño todo este tiempo. Duen Weiwei, ¿cómo pudiste ponerle una mano encima a Xiuzyu? Ella filtró información confidencial de la empresa. Ser atrapada es su propia culpa. Y la familia Duan y yo hace mucho tiempo que rompimos lazos. ¿Por qué intentas emparentarte conmigo? Capitán, Xiuzyu es un empleado formal, mientras que Duen Weiwei es solo una simple pasante. Ella no tiene derecho a tratar con Xiuzyu. Abre tus ojos de perro y mira bien. La que está de pie frente a ti es el presidente de Qianshen, Duen Weiwei. Imposible. Duan Weiwei, ella es solo una simple pasante. Soy el asistente especial del presidente. ¿No crees en mis palabras? Arrastren a Feng Xiuxiu y entréguenla a las autoridades judiciales. No quiero ir a la cárcel. Por favor, perdóname. Dakian, sálvame. Todo es tu culpa, tú, malvada mujer. Me hiciste perder a mi esposa. Liu Daqian. ¿Estás loco? Es Feng Xiuxiu quien cometió un crimen. Tonterías. Lo que Xiuzyu quería. Se lo compré. Para casarme con Xiuzyu. Gasté más de 1 millón. Ahora no me queda nada. Eso no es verdad. Tú no eres. Aún tienes una deuda. Vengaré a Xiuzyu. Duen Weiwei, lucharé contigo hasta la muerte. The film was translated Mi brazo. and narrated by M. Te aconsejo que busques tiempo para arreglarte el cerebro con tu coeficiente intelectual. Eres peor que un perro. Grupo Qianzheng no necesita un perro como tú para cuidar la puerta. Entendido. Despediré inmediatamente a Liu Daqian. Vamos. Duen Weiwei. No confíes en el asistente especial Pei. Y finja ser la presidente de Qianshan. Puedes engañarme. Me hiciste perder a mi esposa y mi trabajo. Tarde o temprano te haré pagar el precio. Esta Duen Weiwei hizo que Miss Xiuzyu fuera a la cárcel. Incluso hizo que perdiera mi trabajo. Debo vengar este rencor. Peiche, ve a preparar. Más tarde, iremos al grupo Longchuan para discutir la cooperación. Grupo Longchuan. Grupo Qianzheng, para desarrollar aún más. La cooperación con el grupo Longchuan es imperativo. ¿Tenéis alguna pregunta? No, entonces iré a prepararme. Asistente Li. Weiwei viene a la empresa. Dile a todos los empleados que finjan no conocerme. Bienvenida, presidente Duan, al The film Bienvenida, was presidente Duen, al translated Grupo and Longchuan. narrated Grupo by Longchuan. M. Media. Presidente Duen ha tenido un largo viaje. Por favor, entre y descanse.
Vuestro grupo Longchuan es tan grandioso con los clientes. El presidente instruyó específicamente que la presidente Duen es una invitada distinguida. Debemos hacerle una hospitalidad especial. ¿Quién te dijo que hicieras tal despliegue? Es raro que el presidente Pei traiga de vuelta a su esposa. No nos atreveríamos a descuidarla. Presidente Pei, esta cooperación es todo gracias a usted. Solo pude dejar que el asistente Lee se hiciera cargo. ¿Cuándo cambié mi apellido a Pei? Presidente Chu, tenemos un invitado distinguido aquí. Vamos a hablar allá. Pensé que ese hombre de hace un momento te estaba llamando. ¿Cómo podría ser eso? Quizás el asistente del presidente de Longchuan también se apellida Pei. Vamos. Plan de proyecto empresarial. Presidente Duen, lo siento mucho. Nuestro presidente no suele aparecer, así que los asuntos de la empresa los manejo completamente yo. El grupo Longchuan es, después de todo, también es una empresa líder. Se puede entender. Este es el plan para este proyecto. Por favor, echad un vistazo para ver si hay algún problema. La grupo Qianshen se encarga de las cosas, así que no tengo nada de qué preocuparme. Reparto de beneficios. El 40% también está bien. De acuerdo. Realmente está haciendo todo lo posible para recuperar a su esposa. Incluso está ignorando las ganancias de la empresa. Si no hay problemas, entonces nos marcharemos. De acuerdo, la acompaño a la salida. Verificación de huella dactilar exitosa. ¿Qué está pasando? Peiche, ¿cómo puede tu huella dactilar abrir el ascensor privado del presidente? Este ascensor no es solo para la huella dactilar del presidente del grupo Longchuan, la que puede ser verificada con éxito. No dijiste que venías a discutir la cooperación. Contacté al asistente Pei. Él me dio permiso, ¿verdad? Correcto. Es la preautorización que di. Todos los invitados distinguidos tienen permiso. Mira, este ascensor. Yo también puedo pulsarlo. Verificación de huella dactilar exitosa. Así que así es. Vamos. The film was translated and narrated by M Media. Peiche, ¿no crees que la cooperación de hoy fue demasiado fluida? ¿Es malo que las cosas vayan bien? Me pregunto si es posible que el presidente de Longchuan aceptó la cooperación en la superficie, pero el resultado final no sea como esperamos. El asistente especial del presidente ya dijo que no hay problema. No habrá cambios. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, el presidente Duen quiere decir. ¿No podemos simplemente volver así? Iremos a casa del presidente ahora mismo, para invitarlo a comer y darle regalos. Debemos asegurar esta cooperación. Pero el presidente de Longchuan siempre ha detestado ser molestado. Si vamos allí precipitadamente, ¿no sería inapropiado? Este tipo de pensamiento tuyo es demasiado cauteloso. No podrás asegurar la cooperación. Si digo que vayamos, vamos. Está bien. Ya está, voy a ser descubierto. Por suerte, les di tiempo libre a la niñera y a la ama de llaves con antelación. Wei no podrá abrir la puerta, y ella regresará. Presidente Duen, ¿por qué no? Simplemente regresamos. El presidente de Longchuan podría no estar dispuesto a recibir visitas. Ya que estamos aquí, no nos rindamos fácilmente. Mami, Hijo. Trajiste a tu novia de vuelta. ¿Por qué no dijiste nada antes? Para que pudiera arreglar las cosas. Peiche, ¿cuál es exactamente tu identidad? ¿Por qué la tía está en casa del presidente de Longchuan? mami, ¿por qué trabajas aquí?
¿Qué trabajo? No, no me lo ocultes más. Si no fuera por hoy, viniendo con el presidente Duen, todavía no sabría que trabajas como niñera en la casa del presidente. Tío va a trabajar en la casa del presidente de Longchuan. Sí, la de nuestra familia. Situación financiera no es buena. Por eso mi mami me lo ocultó. Y tomó trabajos ocasionales. Pero la niñera en casa del presidente de Longchuan está bastante bien vestida, ¿verdad? Mami, ¿por qué estás secretamente usando la ropa de otra persona otra vez? Ve a cambiarte rápido. Cámbiate, cámbiate, ve a cambiarte rápido. Lo siento mucho. Mi mami, ella, solo tiene este pequeño pasatiempo. La ayudaré a devolverlos ahora. No es nada. Tía es bastante linda. Le daré un conjunto a la tía otro día, porque eres mi confidente de confianza. ¿Habla? ¿Qué le pasa a ese canalla? Ella es la de aquel entonces, la niña que me salvó. ¿Es ella? Desde entonces. Nunca la volví a ver. Hasta hace 5 años, ella vino con un plan de negocios y llegó a Longcheng. Así que aplicaste para ser su asistente. Y has estado a su lado desde entonces. Sí, Espero que tu devoción pueda ser recompensada por ella. ya vale. Presidente Duan. Lo siento. Oye. La privacidad familiar del presidente no puede ser vista por otros. Tía, lo siento, es mi culpa. No consideré todo a fondo. Está bien, rápido, siéntate, la tía te servirá un poco de agua. Oye, el agua que la tía sirvió. Gracias, tía. De nada. Tía, ¿cuándo volverá el presidente? Nuestra empresa tiene un proyecto, y quiero discutirlo con él. Este presidente rara vez está en casa. Oí que se enamoró de una chica joven y pasa todo el día haciendo recados para ella, actuando como su asistente. También hay esto. Exacto. ¿Verdad? Oye, ¿tienes pareja ahora? ¿Yo? Todavía no. Todavía no. Mira a mí. Peiche, ¿qué te parece él? Este chico, dejando todo lo demás a un lado, es absolutamente devoto a las personas. Peiche es tan sobresaliente, definitivamente tiene una novia por ahí. No puedo permitir que la tía malinterprete. Tía, Peiche es realmente muy sobresaliente, pero ahora mismo no tengo planes de tener citas. Bueno, si planeas, debes considerar a mi hijo. Mami, Está bien, no diré más. Si digo más, la cara de este chico se pondrá tan roja como el trasero de un mono. Oye. Es nuestra primera reunión, la tía no preparó nada especial. Por favor, acepta esta pulsera. Esto. No es esta la pulsera de jade que fue, en la subasta, vendida por un alto precio de 200 millones, hace un tiempo. esto es falso y sin valor. De hecho, se parece exactamente a esa pulsera de jade. Esto es realmente asombroso. ¿De dónde sacaste esta falsificación? Es tan realista. Mocoso. Realmente dijiste que la pulsera de jade por la que gaste 200 millones para es falsa. Acabo de conseguirla de un anciano que vendía artículos en la calle. Mira si te queda bien. Rápido, pruébatela. Tía. No puedo aceptar un regalo sin haberlo ganado. Yo. Esto no está bien, ¿verdad? Es solo un pequeño regalo. Tómalo. Gracias, tía. Es tu primera vez aquí, y no he preparado nada adecuadamente. Este es un collar que compré hace algún tiempo. Espero que a la tía no le disguste. ¿Nuera? No, espera. Oye, dándome un regalo. Estoy demasiado feliz para pensar en cualquier otra cosa. ¿Cómo podría no gustarme? Rápido, echa un vistazo. Tía, The film ya was que el presidente translated no está and aquí, narrated by vendremos a M visitar Media. otro día. No la molestaremos más.
De acuerdo. Entonces, cuando tengas tiempo, ven a casa con Peiche, a visitar. De acuerdo. Está bien. Bien. Adiós. De acuerdo. Adiós. La tía tiene una mentalidad muy buena. Cierto, donde quiera que trabaje. Ella trata ese lugar como su hogar. Presidente del grupo Qianshan, Wen Weiwei, abandonó a sus padres rurales, dejando a su familia a vagar por las calles. Ella vive una vida de lujo, disfrutando de lo mejor de todo. Sin embargo, sus propios parientes quedan sin hogar. Hace mucho que escuché que la presidente Duan venía del campo, pero nunca esperé que después de hacerse rica, incluso abandonaría a su propia familia. Esto es verdaderamente desleal. Presidente Duen, llamaré a seguridad. Vengan rápido a la entrada. Esto es propiedad de la empresa, y el personal no autorizado no tiene permitido interrumpir el trabajo aquí. Por favor, váyase inmediatamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién llamas personal no autorizado? Yo soy el padre biológico de su presidente Duen. Será mejor que todos miren de cerca. Nosotros somos todos los parientes del Wen Weiwei. ¿Cómo te atreves a intentar echarme? Llamaré a tu presidente Duen ahora mismo, y haré que los eche a todos inmediatamente. ¿Me crees? Y todavía no se van. ¿Qué quieres exactamente? Weiwei, estás aquí. Te extrañamos. Sí. Solo vinimos a verte. Nos estás haciendo imposible trabajar, y no tenemos ingresos. Estos dos, pase lo que pase, son tus padres. En cuanto a ellos y a mí, rompí lazos con ellos hace mucho tiempo. Legalmente hablando, por sangre, no puedes romperlo. Ahora tienes dos opciones. O pagas la pensión alimenticia, o los crías tú misma. De lo contrario, te demandaremos. Para entonces, la gente en línea estará señalando. Y la reputación de tu empresa ya estará arruinada. Está bien. Los criaré. Presidente Duen, Esposa. Ven. Aceptaste tan rápido. No hay truco, ¿verdad? Los descalzos no temen a los que llevan zapatos. Ella es tan rica. Ella debería ser la que tenga miedo. Recuerde nuestro objetivo. Desangrarla. Y estafarle su dinero. Cierto. Está bien, entonces ustedes dos vayan primero. Mi hermano y yo iremos. Está bien. Adiós. Vamos. Ven con nosotros. Weiwei, tú. Finalmente has encontrado tu conciencia. Esposa. Nuestros buenos días están llegando. Uy, ¿por qué huele tan mal? Nos trajiste aquí. ¿Para qué? Mira ahí dentro. Mira lo que he preparado para ti. Cosas buenas. ¿Cosas buenas? Aquí no hay nada. El asunto de hacerme vivir en el establo de vacas en aquel entonces. ¿Lo olvidaste tan rápido? Weiwei. Estos asuntos pasados, no hablemos de ellos, ¿de acuerdo? De ahora en adelante, nuestra familia vivirá bien. ¿Podemos ser felices juntos? Está bien, papá, tía. Entonces ustedes dos también pueden experimentar primero la vida que solía vivir. Uy. Hacerte vivir en el establo en aquel entonces. Fue nuestra culpa, pero no puedes hacernos a mí y a tu padre biológico vivir aquí dentro. Sí. El padre de Weiwei es frágil. No soportó vivir en un establo. Si pueden soportarlo o no. Con el tiempo lo sabremos. Duen Weiwei, estás abusando de los ancianos. Sufrirás la retribución divina. ¡Qué pecado! The film was Cuando apenas nació. translated and narrated Debimos by haberla Media. estrangulado entonces. Kuiwa, aguanta un poco más. Quizás después de esta noche. Weiwei nos recogerá. Para vivir en una gran villa. Gouchu. Mocoso. Si hubiera sabido que llegaría este día. Y que viviría en un establo contigo. Nunca, jamás.
Me habría casado contigo. ¿Quién eres? Gouchu, no quiero quedarme más aquí. Quiero ir a casa. Llama rápido a Dakian. Y Erbao. Quiero ir a casa. ¿Hola? Evao, ven rápido. Y recógenos a mí y a tu mamá para ir a casa. Este establo no es para humanos. El lugar donde nos quedamos. ¿Cómo son ustedes dos tan? ¿Por qué eres tan inútil? Incluso el dinero del Wen Weiwei tampoco se puede engañar. Y tú, Evao, tampoco eres de fiar. ¿Qué debemos hacer ahora? Nosotros. Solo podemos confiar en nosotros mismos. Para salir de esto. El presidente Wen, la pareja anciana Liu Kuihua, tuvo éxito, pero fue acosado por gente sin escrúpulos. Ya huyó. Las dificultades que sufrí en aquel entonces, es hora de que ellos también las prueben. Más tarde en la licitación, no podemos cometer ningún error. Aunque ya hemos visitado el grupo Longchuan, todavía no podemos ser descuidados. Entendido, presidente Wen. ¿No es esta la presidente de Qianshan? ¿Wen Weiwei? El negocio de la presidente Wen es tan grande, y aún así viene a competir con nosotros. ¿Quién pensaría alguna vez que tiene demasiado dinero? Cuanto más vienen del campo, más se esforzarán por ascender. ¿Alguien del campo? ¿Qué derecho tienen a competir con nosotros? Especialmente porque es una mujer. ¿Qué hay de malo en ser mujer? Todo esto es normal. Competencia empresarial. ¿Por qué categorizar a las personas por su estatus? Además, no los he visto mostrar piedad solo porque el oponente es una jefa. Te estás beneficiando de ser mujer, mientras que simultáneamente menosprecias y te burlas. Hablas con bastante fluidez, ¿no? Más tarde. Si pierdes la licitación, no llores. Peiche, voy a salir a tomar un poco de aire. Volveré. Está bien. Solo tienes que decir, las ofertas de otras empresas, gerente Wang. Toma estos 50,000 primero. El resto, se te dará después de que esté hecho. Por favor, estimados jefes, tomen asiento. Nuestra sesión de licitación está a punto de comenzar. No tenemos esperanza. ¿Por qué? La licitación ni siquiera ha comenzado todavía. Estaba justo en la escalera, y escuché que esa persona ya se había confabulado con el personal del comité organizador ya. El personal avisará con anticipación, para ellos, de las ofertas de todos con antelación. Las ofertas de todos han sido recibidas. Por favor, sean pacientes. Los jueces están evaluando actualmente las ofertas. Voy a hacer una llamada. Volveré en breve. Estimados presidente, los resultados de la evaluación ya están. La empresa ganadora de esta licitación es Empresa Penshan. Simplemente volvamos.
Esperen un momento. Presidente Long Chuan está asistiendo personalmente al lugar de la licitación para anunciar personalmente los resultados de la licitación. El presidente Long Chuan nunca se deja ver. ¿Por qué aparece de repente esta vez? ¿Qué evento importante? ¿Cuál es el gran problema? ¿Podría haber alarmado a esta figura influyente? Grupo Long Chuan siempre ha valorado la fuerza. Y no permite absolutamente ningún comportamiento tramposo que ocurra durante el proceso de licitación. El resultado de esta licitación es anulado. El resultado de la licitación fue determinado por cada empresa del panel de jueces. ¿Cómo podría ser posible? Solo con una sola palabra tuya, nulo. ¿Se anula? Nos estás calumniando. Dado que el presidente Wang no está de acuerdo con este resultado, entonces presentaré la evidencia para que todos la vean. No esperaba que hubiera tratos tan turbios. Esto es demasiado. Ya estás acosando a los demás. Nuestro arduamente ganado documento de licitación ni siquiera es tan bueno como dar a los empleados de los organizadores decenas de miles de yuanes. Anuncio que la Grupo Pingshan se retira de esta licitación. La empresa ganadora será la siguiente en la fila, con el Grupo Qianshen ganando la licitación. No esperaba que este presidente de Long Chuan no fuera nada estúpido. Parece que el grupo Qianzheng puede avanzar aún más. Wen Weiwei no merece ganar la licitación. Exacto, no merece ganar la licitación. Todos somos su familia. Insultó a sus padres y hermanos. No tiene moral alguna. ¿Cómo puede una empresa así merecer ganar la licitación? Lo sabía. Esta gente del campo son todos astutos y taimados, comerciantes intrigantes. Este proyecto del grupo Long Chuan todavía debe ser hecho por nosotros. Todos. Propongo revocar el resultado de la licitación ganada por el grupo Qianshan. Solicitud de revocación. Revocar solicitud de revocación. Solicitud de revocación. Revocar solicitud de revocación. ¿Dónde está Peiche? En este momento. Llamé a Peiche. The film was ¿Por qué está el del translated presidente and de Long narrated Chuan by sonando el Media. teléfono? ¿Escuché mal? Peiche es de una familia pobre. No debería tener ninguna conexión con el presidente de Long Chuan, ¿verdad? Wen Weiwei. Hoy tú. ¿No nos darás una explicación? Tu patética empresa puede esperar a ir a la quiebra. ¿Qué te debo? ¿Para qué tenga que explicar? Eres tú quien debería explicarme. Hiciste que mami y papi vivieran en un establo, y que Bao y yo perdiéramos nuestros trabajos. Si no fuera por ti, ¿estaríamos en un estado tan miserable? Solo estoy devolviendo ojo por ojo. Esto es solo el principio. ¿Y ustedes? ¿Ya no pueden soportarlo? Mira cómo te golpeo hasta la muerte. Alguien está golpeando. ¿Cómo te atreves en mi territorio a ponerle una mano a mi invitada? ¿No quieres vivir? La voz del presidente de Long Chuan. ¿Por qué es tan familiar? Su figura también es familiar. Está bien si no das dinero. Entonces, por favor, transfiere el 80% de tus acciones en el grupo Qianshan a nosotros. Entonces nos iremos de Longcheng. Y tú puedes seguir siendo tu propia jefa. Estás soñando. Wen Weiwei. Es solo el 80% de las acciones. ¿No te dejé todavía el 20%? Eres solo una mujer. ¿Por qué quieres tantas acciones? Tan despiadada con tu familia. Nuestra Longcheng no permite que existan tales empresarios. Wen Weiwei, sal de Longcheng. Sal de Longcheng. Sal de Longcheng. Sal de Longcheng. Cállate. Ya vale, la máscara está a punto de caerse. Alto, alto. El presidente Long Chuan ya ha hablado. Si haces otro movimiento, estás buscando la muerte. No esperaba que el jefe de tu compañía fuera en realidad un grupo de personas que no distinguen el bien del mal por unas cuantas calumnias. Querrían desenfrenadamente atacar a una mujer débil. Ella definitivamente no es nada bueno. De lo contrario, su familia no la trataría así. Muy bien. Si tengo evidencia aquí. Para que todos vean. ¿Quién exactamente no es bueno? Carta de admisión. Wen Weiwei creció desde muy joven en una familia que favorecía a los hijos sobre las hijas. Desde pequeña sufrió el acoso de sus padres. Al enfrentarse a que su plaza universitaria fuera vendida, a ser forzada a casarse y a intercambiarse por una dote, ella se mantuvo inflexible y persistente. Empezó su propio negocio sola y fundó personalmente el grupo Qianshan. Este tipo de emprendedora en Long Chuan no debería ser expulsada, sino que debería ser respetada.
No esperaba que hubiera parientes tan terribles en este mundo. Seguridad. Saquen a este grupo de familiares problemáticos del recinto. Buen Weiwei. Solo espera. Solo espera. Presidente Long Chuan, me ayudó mucho. Debo agradecerle en persona. Presidente, espere un momento. Ciérrenlo rápido. Si nos descubren, se acabó. Este presidente Long Chuan. ¿Por qué siempre parece tan asustado cada vez que me ve? El presidente Long Chuan es realmente una buena persona. Si no fuera por él hoy, no solo perdería la licitación, pero fue acosado por el grupo de la familia Liu, saboteó su éxito. De hecho, el presidente Long Chuan es una persona verdaderamente grandiosa. No solo es rico, sino que también es guapo. ¿Te gusta él? ¿Cómo es posible? Me gustan las mujeres. No tienes permitido que te guste. ¿Por qué? Podría ser que a Weiwei le guste el presidente Long Chuan. Genial. De todos modos, tú simplemente no tienes permitido que te guste. Solo puedes gustar de mí. Oiga, en un momento tan importante. ¿A dónde te fuiste? Lo siento. Hoy, yo tengo un poco de malestar estomacal. Weiwei. ¿Cuándo podré decirte mi identidad? Joven apuesto. Hermana, ¿cuáles son sus instrucciones? Ven y habla conmigo. Hermana, aquí hay un poco de demasiado ruido. ¿Qué tal si subimos a charlar? Claro. De todos modos, estoy soltera. Encontrar a unos cuantos jóvenes apuestos, para que me hagan compañía. No tienes permitido ir con otros hombres. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienes a controlarme? No eres mi novio. ¿No tienes novia? No tengo novia. Me gustas. Sé mi novia. La belleza ha bebido un poco demasiado. La llevaré arriba primero. Piérdete. ¿Te atreves a tocar a mi mujer? ¡Qué aburrido! Weiwei. Ahora nosotros somos. ¿Qué relación? Tú eres. ¿Con quién quiero dormir? Presidente Duen, ¿te sientes mejor? ¿Todavía te duele la cabeza? Estoy bien, gracias por tu preocupación. Lo que pasó anoche. ¿Lo recuerdas todavía? ¿Qué pasó? Dormiste conmigo anoche. Weiwei. Esa fue mi primera vez. De hecho, me acosté con Peiche. Peiche todavía es joven, pudo haber sido un impulso, todavía debería rechazarlo. Nosotros somos todos adultos. Yo... Weiwei. En realidad, me has gustado, desde hace mucho tiempo. Cuando era pequeño, mi mami y yo fuimos a tu pueblo para una inspección. Hace CDNTA Elemente, caí al estanque. Tú fuiste quien me salvó. ¿Ese niño eras tú? Sí. Weiwei. Desde ese momento, empecé a quererte. Ser tu asistente. Fue también para que tú pudieras quererme. Te he amado en silencio, durante mucho tiempo. En realidad, siempre pensé que en este mundo nadie me amaba. Pero nunca esperé que la persona que más me amaba había estado a mi lado todo el tiempo. Yo. ¿Puedo ser tu novio? Está bien, te lo prometo. ¿Aquí?
The film was Uy, translated and En narrated realidad, by tengo otro M secreto Media. que no te he contado. En realidad, soy el presidente Long Chuan. Está bien, ve a contestar el teléfono primero. Está bien. Hijo. Tu boda con Wei Wei. ¿Dónde planeas celebrarla? Mami. Acabo de confirmar. Nuestra relación. ¿No está siendo demasiado apresurada? No es demasiado pronto. Tengo algunos conjuntos de planes de boda aquí. Vuelve rápido y echa un vistazo. Juntos, podemos darle una sorpresa a Wei Wei. Está bien. Volveré enseguida. Necesito volver un momento. Así que hoy no podré llevarte al trabajo. Está bien, ve a ocuparte de tus asuntos primero. Está bien. ¿Estás muerto o no? Dios mío. ¿Estás despierta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Por supuesto, te estamos secuestrando. ¿Quieren que los arresten? A menos que llames a la policía. Cierto, no tienes ninguna oportunidad ahora. Ahora, su única salida para vivir es darme este acuerdo de transferencia de empresa para mí. No me digas, si firmo el acuerdo de transferencia, ¿realmente me dejarán ir? Wei, escúchame. Mientras lo firmes. Evao definitivamente, por el bien de la somos familia, te perdonará la vida. Todos estos años. Además de tomar mi sangre, como sanguijuelas. ¿Qué más han logrado? Tienes el descaro de decir eso. Si no fuera por ti, ¿cómo podría nuestra familia Duan haber perdido todo? Te lo merecías. Mientras todavía te hablo amablemente. Date prisa y fírmalo por mí. De lo contrario, no recibirás este trato. Buen Wei, tú te lo buscaste. Uno debería ser indulgente cuando sea posible. Ella no nos dio ni una sola oportunidad. Espero que Peiche se entere pronto de que estoy desaparecida. Por ahora, solo puedo ganar tiempo. Transferencia de la empresa. No es tan simple. No es solo mi firma lo que puede completarla. Hermano, ¿es esto cierto? Pero si ese es el caso, entonces podríamos pedirle su contraseña de seguridad en su lugar. La empresa puede ser vendida, pero la contraseña de la caja fuerte puede ser arrancada de su boca. ¿Cierto? 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 Entonces compraremos una pequeña isla. Y un yate de lujo. Quiero contratar a un grupo de criadas filipinas, contratar empleados domésticos extranjeros, para que cultiven para mí. ¿Esta isla no tiene supervisión? Entonces quiero casarme con 8 esposas. Ambicioso. Mientras Wen Wei lo firme. Todo esto puede hacerse realidad. Wen Wei. Date prisa y fírmalo para mí. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. Y tienes que decirnos la contraseña. Está bien. Puedo firmar. Pero antes de firmar, quiero preguntar algo. Todos estos años, ¿realmente no sienten ni una pizca de culpa hacia mí, en absoluto? Wen Wei, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Te debemos algo? ¿De qué tenemos que sentirnos culpables? La familia Duan originalmente me pertenecía. Ustedes usurparon mi hogar, haciéndome vivir bajo el techo de otros durante tantos años. No solo me golpearon brutalmente, incluso quisieron desollarme y vender mi sangre. ¿Realmente no tienen ni una pizca de remordimiento? Wen Wei, en un momento como este. ¿Sigues hablando de esto? Déjame decirte. Tú, nacida en la familia Wen, estás destinada a ser vendida. ¿Cierto? De mujer, no ha pasado por esto. Solo tú estás siendo demasiado sensible. Ganaste un poco de dinero y ahora no conoces tu lugar. Incluso has renegado de tu propia familia.
Déjame decirte. Si no fuera porque sigues siendo algo útil, te habría tirado a la basura hace mucho tiempo. The film was translated Deberías agradecernos and por criarte. narrated by M Media. ¿Entiendes? Ciro. Ciro. Debí haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Firma el documento por mí, rápido. Fírmalo rápido. Deja de soñar. Aunque muera hoy. Nunca firmaré. Eso no depende de ti. Wen Weiwei. Para decirte la verdad. Cuando te secuestramos hoy, nunca tuvimos la intención de que salieras viva. Firma. 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 Alto, no te acerques más. Acércate más y la mataré. Deja de ir a Wei Wei. Te daré lo que quieras. ¿Cómo te atreves, un simple lacayo, a decir palabras tan grandes? Quiero todo Longcheng. ¿Puedes darlo? Si puedo darlo, entonces soy el presidente de Longchuan. Con tal de que la dejes ir, puedo darte lo que quieras. ¿A quién intentas engañar? Un asistente. ¿Puede transformarse en un presidente? Ahora pueden entrar a la página oficial, Grupo Longchuan, para consultar. La empresa ya ha publicado mi información. Hermano, esto es real. Realmente es el presidente del grupo Longchuan. Ahora, inmediatamente. Dame 5 millones en efectivo y un jet privado. Queremos salir del país. De acuerdo. Tú déjala ir primero, yo seré tu rehén. ¿Dejarla ir? ¿Crees que soy un niño? No te acerques más, acércate más y la apuñalaré hasta la muerte. Uy, güey. Está bien. Está bien. Peiche. Peiche. ¿Cómo me encontraste? Tengo un rastreador en tu teléfono. No regresaste después del trabajo. Así que traje a los guardaespaldas y te seguí. Gracias. No es nada. Weiwei. Weiwei. Todo esto fue idea de Liu Ebao. Papá no hizo nada. Por favor, solo perdóname, ¿de acuerdo? ¿Perdonarte? Si te perdono, estaría defraudando todo el sufrimiento que he soportado durante tantos años. Si te perdono, estaría defraudando a miles y miles de mujeres como yo. El resto de sus vidas. Lo pasarán en prisión. Uy, güey. Vamos a casa. Weiwei. Así que, estás diciendo que tú, el digno presidente de Longchuan, pero por mi bien, se infiltró en Qiangzheng para ser mi asistente. ¿Para acercarme a ti? Puedo ser cualquier cosa. Hablas con fluidez. Uy, güey. Por suerte, hoy no te pasó nada. Si hubiera llegado un paso más tarde, lo lamentaría por el resto de mi vida. Llegaste justo a tiempo. De ahora en adelante, yo nunca permitiré que nadie te haga daño de nuevo. No te preocupes, no habrá. Todos han entrado. De ahora en adelante, nadie puede hacerme daño. Uy, güey, te amo. Peiche. Yo también te quiero. Novio. ¿Aceptas a esta hermosa y encantadora mujer que tienes enfrente como tu esposa? Ya sea en la pobreza o en la riqueza. En la salud o en la enfermedad. Prometes comprenderla, tolerarla, respetarla y serle fiel.
¿Hasta el fin de tu vida? ¿Lo haces? Sí, lo hago. Novia. ¿Aceptas a este apuesto hombre que tienes enfrente como tu esposo? Sí. Siguiente. Novio, puedes besar a tu novia. Esposa, has estado trabajando duro últimamente. Todo es tu culpa. ¿Quién te dijo que volvieras a trabajar en el grupo Longchuan? Ahora ni siquiera tengo un asistente. Sí, todo es mi culpa. ¿Qué tal si dejas de dirigir Longchuan? ¿Y vuelves a Kiangzheng para ayudarme? Esposa. ¿Lo has olvidado? Longchuan también es tuyo ahora. Está bien, está bien. Uy, hey. Mami. ¿Por qué estás aquí? Uy, tú. Ambos están ocupados con el trabajo. Vine a hacer un poco de sopa, para nutrirlos a ambos. The film Mami, was translated Tenemos una and tía en casa, narrated no by necesitas M. Media. preocuparte por estas cosas. ¿Cómo no voy a preocuparme? Ustedes dos llevan un año casados. Y todavía no hay señales de un bebé. Peiche no es capaz. Mami, planeamos enfocarnos en nuestras carreras primero. Todavía no queremos hijos, tú. Eso. En realidad. Ya tengo un mes de embarazo. ¿Qué dijiste? ¿En serio? ¿Por qué me lo dices solo ahora? Solo quería darte una sorpresa. Pero vi que mami estaba ansiosa, así que se lo dije antes. Voy a tener a mi nieto. Vas a ser padre. Esposa. Entonces a partir de mañana, me haré cargo del grupo Qianshan. Puedes quedarte en casa y descansar durante tu embarazo. Tú mismo lo dijiste. Por supuesto. Yo, Peiche, siempre cumplo mi palabra. Está bien. Esposa. Te amo.